Saludos cordiales, estimados estudiantes del noveno semestre de la carrera Educación Básica de la modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos a esta clase número 10 de la asignatura Sistematización de la narrativa de titulación, en la cual abordaremos algunos aspectos importantes para los chicos de tesis, como son la operacionalización de variables y la recolección de datos. Y para los chicos de modalidad de titulación examen complexivo, en la parte práctica hablaremos un poco de la etapa de reflexión cuando nosotros hacemos nuestra planificación de clase y cómo la ejecutamos ya con los estudiantes, ¿no? Vamos a empezar con un saludo cordial en estas épocas navideñas. Sé que esta clase va a llegar a ustedes en estas semanas que son un poco como de compartir con familia, de reflexión, pero no debemos olvidarnos de que la meta y el objetivo que ustedes tienen en la vida es tener este título profesional que les va a servir para mejorar sus condiciones laborales y justamente de pronto darle un mejor estilo de vida y una seguridad a su familia, ¿no? Entonces, qué bueno poder compartir con ustedes este tiempo. Justo estoy grabando el día de la Nochebuena. Espero que compartan con sus familias y que, bueno, los ratitos que dediquen a su educación, pues puedan observar este video y centrarse en ver los temas de hoy. Tanto si son de tesis como de examen complexivo, es importante que observen todo el video, porque como siempre les digo, todo docente debe constituirse al final de la vida, digo yo, o quizá en la mitad de la vida como un investigador, porque solo a través de la educación, de la investigación, de la resolución de problemas a través de etapas experimentales, nosotros podemos divulgar conocimiento y podemos ayudar a otros profesionales que estén pasando por problemas similares a los que nosotros vayamos a investigar, podemos ayudarlos a mejorar sus condiciones laborales y ayudar que el trabajo con sus grupos pueda llevarse de mejor manera si nosotros ya hemos investigado una problemática. Entonces, aún si usted no va a hacer una tesis, es importante que usted escuche y ponga atención a la parte de los chicos de tesis. Y de igual manera, los chicos que van a graduarse por tesis, por supuesto, no necesito recordarles que igual ustedes tienen que planificar siempre en sus jornadas de clase, por lo cual es importante que vea la segunda parte de la clase dedicada a la planificación para que también refuerce estos aspectos, ¿no? Entonces, dicho eso, vamos a comenzar con esta frase. Dice, la ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso. ¿Por qué elegí esta frase el día de hoy? Porque con los chicos de tesis estamos hablando sobre la metodología de la investigación. Entonces, cuando nosotros hacemos metodología de la investigación, ojo, y esto nos sirve para la vida cotidiana en cualquiera de nuestros aspectos de vida, nosotros tenemos que identificar el problema que atañe a cualquier situación de la vida e investigar el porqué de las cosas, cómo se lleva a cabo la solución, plantearla, proponerla, y pues esto ya es de alguna manera hacer ciencia, hacer academia y resolver, ¿no? Entonces, cuando nosotros desde nuestro hogar podemos hacer algo así, estamos creando progreso en las relaciones comunicativas en nuestras familias, en nuestra comunidad, nosotros como profesores, en nuestro contexto académico. Y si partimos por eso, estamos también creando progreso y prosperidad en nuestra nación. Realmente nuestro país está pasando por una crisis totalmente nunca antes vista en cuanto a temas energéticos, de seguridad, de oportunidades laborales. Estamos pasando momentos muy duros en el Ecuador y una de las maneras, no la única, pero sí una de las maneras que quizás sea como una tabla de rescate para nuestra sociedad es la educación, pero esto no pasa porque haya mucha gente en la universidad, sino que porque la gente que llega a la universidad sea capaz de resolver, sea capaz de tener una plaza laboral, pero que en esta plaza laboral de su 100%, que en realidad se involucre con los problemas del contexto, que si usted va a ser un profesor,
o profesora de educación básica se haga cargo de esas familias, que averigüe qué está pasando en esas familias, por qué esas familias no están progresando y que usted desde su rol profesional sea capaz de dar consejos, de dar ayuda, de brindar una mano, de tener los contactos necesarios para que esas familias puedan pasar un año escolar al siguiente siendo mejores que ustedes. Y eso solo se consigue si es que ustedes, siendo mejores que ustedes, siendo mejor de lo que fueron ese año. Y eso se consigue solamente cuando como profesor me apodero, me empodero de mi trabajo y realizo procesos investigativos de todo lo que me concierne y quién sabe, quizá lo que no me concierne, para conocer, para saber, para poder dar un consejo. Entonces, si yo como profesor logro hacer todo esto, estoy provocando prosperidad, estoy provocando progreso en mi contexto inmediato. Y si esto pasa así, imagínense que todos los profesores del mundo actuáramos de esta manera, pues nuestra sociedad empezaría a tomar unos matices un poco mejores, ¿no? Entonces, con esta frase con la que inicio, pues sí, quiero darles la bienvenida a la clase y siempre decirles que yo confío mucho, yo soy una enamorada de la educación porque creo que la educación puede salvar vidas totalmente, puede salvar familias totalmente y siempre decirles que yo confío, creo en ustedes y creo en la capacidad que tienen para hacer bien las cosas. Entonces, por favor, prestar atención a esta clase, a todas las clases, y el día de hoy tenemos como objetivo, el objetivo de todas las clases, que es identificar las generalidades de la narrativa de los documentos habilitantes para la titulación, tanto en las modalidades de tesis como en examen complexivo en su componente práctico. Entonces, para los chicos de tesis, el día de hoy está pensado hablar un poco sobre la operacionalización de variables. Recordando, chicos, de que nosotros hablamos ya de unidad 1, unidad 2, sobre los preliminares, justificación, introducción, marco teórico y todas las fundamentaciones que vienen ancladas al marco teórico. Y que además nosotros tenemos luego el capítulo de metodología y la semana anterior hablamos un poco acerca de los tipos y los niveles de investigación. Entonces, dicho esto, es importante conocer, es importante explicarles o hacerles acuerdo porque usted llega a un noveno semestre transcurriendo por unos 6 semestres o 5 semestres, si no estoy equivocada, en los cuales usted aprobó ya algunas asignaturas relacionadas con investigación. Entonces, usted sabe de qué va el capítulo de la metodología, pero sí de pronto hacerle un acuerdito y matizar un poco esto de la operacionalización de variables. Cuando nosotros estamos redactando la metodología, hay que tener claro algo. El momento que yo identifico un problema en mi institución educativa, yo ya tengo, debo tener en mi cabeza o debo pensar y pasar noches, días pensando y hacer organizadores gráficos de cómo planeo corroborar si es verdad que ese problema existe y luego cómo planeo solucionarlo. Entonces, eso de cómo planeo averiguar si en verdad ese problema existe es la metodología, el cómo, eso les decía la clase pasada, ¿no? Entonces, si es que yo ya tengo eso pensado en mi cabeza, lo que tengo que hacer es escribirlo. Y cuando yo lo escribo y lo organizo, yo generalmente digo, ok, yo voy a averiguar si es cierto que existe ese problema, voy a corroborar esta existencia haciendo cuestionarios, haciendo entrevistas, haciendo encuestas, tomando pruebas, haciendo investigaciones de campo, ensayo-error, diferentes formas de averiguar y constatar si en realidad existe este problema, haciendo observaciones de campo y demás. Pero para hacer esto yo necesito unos instrumentos de recolección de datos, ¿no es cierto? Entonces, para hacer estos instrumentos, porque yo tengo que crearlos, no puedo descargarme de internet unos instrumentos de recolección de datos porque los indicadores, las preguntas que yo voy a hacer deben ser específicas para el problema que yo estoy investigando, para las variables que me planteé. Entonces, voy un paso más atrás y donde el organizador, en donde yo puedo esquematizar
¿Cómo voy a determinar los indicadores de mis instrumentos de recolección de datos? Es justamente este cuadro de operacionalización de variables. Entonces, hoy vamos a hablar sobre esto. Pero, ¿qué es esta operacionalización de variables? Vamos a partir de recordar qué es una variable, ¿no es cierto? Usted en su trabajo de investigación de grado tiene dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. Usted está investigando cómo se relacionan estas dos variables para poder ejecutar su investigación. Acuérdese que una variable es una característica o una propiedad que usted va a medir o va a observar en su investigación, ¿sí? Entonces, cuando usted mide o cuando usted observa esa variable, usted le da a esa variable algunos valores que pueden ser cuantitativos o cualitativos y que esto viene definido por el enfoque de la investigación que ya conversamos la clase pasada, que podría ser un enfoque cuali o cuantitativo o mixto. Generalmente en educación es cualitativo, aunque también podría ser mixto, ¿no? Entonces, cuando yo hago esta operacionalización de variables, yo voy a organizarlo en un cuadrito que es un conjunto de las técnicas, de los métodos que van a permitirme medir la variable de una investigación. Este proceso separa y analiza las variables en sus componentes más pequeños para permitir medirla. ¿Sí? Entonces, la operacionalización de variables es llevar esta variable hacia un nivel abstracto o un plano de que es un nivel abstracto hacia un plano más concreto en donde yo puedo darme cuenta, identificar fácilmente estas dimensiones que voy a medir, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo hago un proceso de operacionalización de variables? Aquí le voy a dejar una lectura que le pido que por favor la revise porque aquí nos habla totalmente sobre este proceso de operacionalización de variables. Le dejo la lectura para que usted la revise, sin embargo, Ángela y Orlando, ¿no? Es obligatorio para Ángela y Orlando revisar ese cuadrito, pero para los estudiantes de complexivo también les pido descargarla para que la puedan revisar posteriormente. Entonces, aquí les resumo el proceso de operacionalización de variables. Yo primero hago un cuadrito en el cual defino conceptualmente las variables, es decir, busco en la RAE qué dice sobre esto, busco los autores que me hablan sobre estas variables que yo elegí. Luego las separo en dimensiones, es decir, qué está contenido dentro de estas variables y luego determino indicadores, es decir, de esas dimensiones que yo quiero medir específicamente y creo los reactivos o preguntas o las situaciones observables que yo voy a poner en mis instrumentos. Entonces viene como una escala, ¿no? Entonces, estas etapas son importantes dentro del desarrollo de la investigación porque al llegar a los niveles de medición, yo voy a construir ya las preguntas que están determinadas por los indicadores, es decir, lo que quiero medir, y que los indicadores están determinados por las dimensiones de la variable y que las variables están determinadas por la definición conceptual que encuentre de las mismas, ¿sí? Entonces, cuando yo llego a este nivel de medición, tendré las preguntas, tendré lo que voy a observar, tendré los reactivos de la entrevista y aquí yo ya tengo una lista me invento si es una entrevista, 10 preguntas para hacer una entrevista estructurada y poder obtener información de las personas a las que estoy investigando, ¿sí? Entonces, existe una matriz de operacionalización de variables que es un instrumento en el cual nosotros presentamos los indicadores que caracterizan o tipifican las variables de esta investigación. Y en este cuadro mi objetivo es que sean unas variables observables, medibles, con precisión y facilidad para que el investigador y las personas que están leyendo la investigación entiendan cuáles son los indicadores y cómo se relacionan con las variables, ¿sí? Entonces, por favor, aquí de igual manera, Ángela y Orlando, les pido observar este video, no lo voy a reproducir aquí, una por tiempo y otra porque YouTube me retira el video porque es de otro autor, ¿sí? Entonces, este video le resume cómo hacer el cuadro de operacionalización de una manera muy sencilla, pero debe acordarse que los indicadores son estos elementos o estos factores o estos rasgos más representativos de las variables y que las dimensiones intervienen en el estudio determinado
las dimensiones que intervienen tienen que ser pertinentes a lo que yo deseo conseguir. Es decir, que esto va anclado directamente con los objetivos, ¿sí? Porque yo puedo abrir varias dimensiones de una variable, pero si no son dimensiones tan pertinentes a mi objetivo de investigación, pues las descarto y voy dejando solo las dimensiones pertinentes, ¿sí? Entonces, cuando yo he realizado mi cuadro de operacionalización de variables en el nivel 4, yo tengo ya las preguntas, por decirlo así, o los elementos observables que van a ser parte de esta observación de campo, por ejemplo. Y en este caso yo ya tengo esta lista de preguntas y ahora sí voy a armar estos instrumentos de recolección de datos, ¿sí? Que son una herramienta que nos va a permitir obtener información de las personas investigadas o como les llamamos, los informantes, ¿sí? Entonces aquí yo necesito construirla de acuerdo primero a un formato que nos da la universidad a la cual pertenecemos, en este caso la UCE a través de la Facultad de Filosofía provee el formato de los instrumentos de recolección de datos, ¿sí? Para que usted los pueda esquematizar. Pero ojo, todo instrumento usado en la recolección de datos debe poseer tres requisitos importantes: confiabilidad, y esto se hace a través de un estudio, por ejemplo, alfa de Cronbach, que usted va a observar en algunos videos. Ya le voy a dejar un video en el tutorial en la plataforma. Validez, usted necesita hacer la búsqueda de tres expertos que van a ser las veces de validadores de sus instrumentos de evaluación, de recolección de datos, perdón, a quienes usted va a enviar los objetivos, va a enviar la matriz de operacionalización de variables y va a enviar los instrumentos de evaluación ya esquematizados. Y estos validadores, como son expertos en el área que usted está investigando y además son profesores universitarios y se entiende que realizamos investigación educativa, pues podemos revisar este cuadro de operacionalización y estos instrumentos que usted envía, ver la relación que tiene con los objetivos y cómo esta recolección de datos le va a ayudar a darle forma a su investigación. Y estos tres validadores le van a hacer correcciones y le van a firmar esos instrumentos. Entonces, cuando esto sucede, simplemente yo ya tengo listos mis instrumentos para ir a la institución o a la población donde estoy realizando la investigación y poder tomarles la, hacer esta recolección de datos, ¿no? Y el tercer requisito es la objetividad, es decir, que estos instrumentos no deben estar parcializados, es decir, que usted como investigador sabe que quiere que la respuesta sea que sí hay el problema, que el problema existe, que existe la relación entre tal y tal variable, porque si es que en la investigación y en la recolección de datos sale que no hay un problema, a usted se le cae toda la tesis. Entonces, primero, por eso hay que plantearse bien el problema, ¿no? Sin embargo, en este afán de que los instrumentos, que de los datos que recolectemos arrojen que existe un problema, a veces los investigadores parcializamos las preguntas para orillarle al público investigado, a los informantes, a que nos den respuestas no objetivas, sino que están parcializadas. Entonces debe ser objetivo. Yo tengo que hacer las preguntas y si es que de mala suerte me sale que yo aplico a la población y me sale que no existe un problema, pues debo empezar de nuevo. Por eso es importante en las primeras partes, en serio, pensar si ese es un problema, ¿no? Para no caer en este error. ¿Sí? Entonces, cuando usted va a construir el instrumento de recolección de datos, debe seguir estos pasos. Primero, enlistar las variables que se pretende medir u observar, es decir, qué se va a medir. Luego, revisar su definición conceptual y comprender su significado. ¿Cuál es el significado de estas palabras? ¿Sobre qué se mide? ¿Cuándo se mide? ¿Dónde se mide? Luego elegir el instrumento que haya sido el más favorecedor y adaptarlo al contexto de su investigación. Y este instrumento puede ser un cuestionario, puede ser una ficha de observación, puede ser una rúbrica, puede ser una lista de cotejo, dependiendo de cómo usted haya enfocado la metodología de su investigación.
¿sí? Y pues debe indicar el nivel de medición de cada variable, indicar cómo se van a codificar los datos, es decir, si usted va a elegir datos cualitativos, cuantitativos, ¿qué códigos va a poner para luego analizar esos datos y sistematizar, ¿no? Entonces, aquí le dejo otra lectura donde usted va a encontrar los principales instrumentos de recolección de datos que usted podría revisar para que se haga una idea de cómo se construyen estos instrumentos, ¿sí? Entonces, bueno, sobre el procesamiento de los datos, vamos a abordarlo. Sí, hoy mismo pensaba hacerlo la siguiente semana, pero no, de una vez hagámoslo, porque nosotros con estos instrumentos vamos a realizar un análisis, ¿no es cierto? Entonces, yo le decía, cuando hacemos investigación cualitativa, generalmente los datos eh, son respuestas a entrevistas, son observaciones que hemos hecho del campo. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es codificaciones de acuerdo a la tendencia de esas respuestas y hacer unas comparativas entre las personas que me dieron las respuestas y analizar, inferir y interpretar estas respuestas de acuerdo al contexto del trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el autor Bernal nos dice que esta parte del proceso de investigación consiste en procesar los datos que están dispersos, que están desordenados, que son datos individuales y que vamos a obtener una población objeto de estudio durante el trabajo de campo y que tiene la finalidad de generar resultados, es decir, datos agrupados y datos ordenados para poder entender la dinámica de esas respuestas, es decir, ¿por qué mis informantes contestaron que sí? ¿Por qué mis informantes contestaron que no? ¿Por qué mis informantes me dijeron que no saben, que no tienen idea, que no les gusta, que detestan tal cosa? ¿Sí? Entonces, debo hacer este orden, ¿no? Entonces, los datos pueden verse de muchas maneras, pero es necesario asociarlos con los objetivos que hemos planteado en el trabajo y también asociarlo a las teorías de las fundamentaciones que hicimos en el marco teórico. Esto nos va a servir para tomar decisiones dentro de la investigación y, por supuesto, para obtener datos confiables, ¿no? Entonces, cuando yo voy a obtener o analizar estas respuestas, necesito codificar los datos, es decir, a ver, los que tienden a decirme que detestan esto se van a llamar, qué sé yo, D01, y los que me dicen que sí les gustaría, que están motivados, van a tener la tendencia D02. No van a contestar con esas mismas palabras porque todos los entrevistados van a darme diferentes textos, diferentes discursos, pero yo como investigador debo ser capaz de inferir si es que este investigador me está dando esa respuesta, pero él odia determinada cosa, no quiere, no está dispuesto a hacerlo, no está motivado, o lo contrario. Entonces les voy dando códigos y voy ordenando los datos, acá los que no, acá los que sí. Después sumo cuántos que sí, cuántos de este código, cuántos de este otro código, y voy generando esta codificación manual, o también existen diferentes programas, ¿no? IBM, SPSS, cuando estoy haciendo quali cuantitativos, o también Atlas T, que es un programa de sistematización de datos cualitativos, ¿ok? Listo. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esto sí lo vamos a dejar para la próxima semana, que es la tabulación, los cuadros estadísticos y la graficación, nosotros debemos estar bastante seguros, bastante conscientes de cómo estamos haciendo nuestra investigación para no generar resultados ambiguos, ¿sí? Entonces, hasta ahí con los chicos de tesis, si es que existe alguna pregunta, le pido por favor que me deje en la cajita de comentarios o a través de un correo electrónico o em, en la plataforma, en el foro Pregúntale al tutor o en la mensajería interna. Cualquier novedad, estoy pendiente para los chicos de tesis. Recuerde que ya en esta unidad debemos empezar a escribir la metodología. Cuando terminemos el tema 6, ustedes me tienen que entregar la metodología. O bueno, ya vamos a revisar la tarea, no recuerdo hasta dónde me tiene que entregar en el tema 5, ¿sí? Voy a hacer una pausa para poner a cargar la computadora y enseguida regreso con los chicos de Complexivo.
Muy bien, entonces con los chicos del examen complexivo nos habíamos quedado en la revisión de la planificación y cómo ejecutarla, ¿no? En las primeras clases avanzamos ya con este tema de esquematizar la planificación, los apartados que tiene el esquema. Ustedes recibieron una clase con la profesora de prácticas, me contaba que trajo una persona experta en currículo para enseñarles a planificar. Entonces, ahora, ¿cómo ejecutar estas planificaciones en el aula de clase? Porque usted tiene que dar una clase demostrativa, ¿no es cierto? Entonces, habíamos hablado de que usted está trabajando con el ciclo de aprendizaje ERCA para su planificación de clase en su examen complexivo. La semana anterior hablamos de la experiencia y cómo generar algunas maneras, algunas metodologías de extraer las experiencias previas de los estudiantes de acuerdo a, al grupo que tenemos, ¿no? Entonces les decía, solo por recapitular, que usted debe tener en cuenta el contexto real en relación con el tema de la clase, pero el contexto real de sus estudiantes, ¿no? Porque a veces nosotros hacemos preguntas basadas en cosas que los estudiantes no viven en su cotidianidad y por ende los estudiantes nos dan respuestas que tampoco son contextuales ni pertinentes y no vamos a cumplir el objetivo de la clase ni las destrezas marcadas en el currículo para esa clase. Entonces, también hay que tener en cuenta que en la experiencia nosotros debemos captar la atención de los estudiantes de una forma emocional, es decir, hacer esta conexión que yo les decía para que los chicos se sientan motivados a participar y pues, por ejemplo, hacer bueno, la motivación es la primera parte para esto, pero en la experiencia, hacer que ellos nos cuenten cosas que han vivido o que han visto de cerca relacionadas con el tema del que estamos hablando. No olvidarnos que en esta parte de la experiencia nosotros nos debemos sentir primero como profesores motivados a actuar y a sentir que estamos haciendo algo importante por nuestros estudiantes y luego que ellos también sientan y actúen en función de lo que les estamos proponiendo, ¿sí? Luego viene la parte de bueno, el propósito de la experiencia, acuérdese, es indagar sobre la experiencia que tienen los niños sobre esto y que esto debe estar relacionado con el tema de la clase. ¿De acuerdo? También tenemos esta partecita de la reflexión. En la reflexión nosotros vamos a establecer lo que pasó durante la actividad experimental, es decir, ya hicimos una lectura de un cuento, ahora vamos a reflexionar, a establecer qué pasó y para eso es importante que el profesor practique algunas metodologías para llegar a esta parte de la reflexión y del pensamiento crítico. Entonces, si yo estoy en una clase, la semana anterior recuerdo que les decía sobre la, no me acuerdo sobre qué tema, pero dije, empiezo contándoles un cuento a mis estudiantes. Esa es la parte de experiencia en la que les digo, ¿y quién ha escuchado este cuento? ¿Y quién le contó? ¿Y quién, cómo se relaciona con el tema y demás? Sobre cómo ellos se relacionan, cómo su contexto diario se relaciona con el cuento que estoy contando y cómo esto también se conecta a la vez con el tema. Sin embargo, ya viene la parte de la reflexión del cuento, del contenido del cuento. Entonces, ¿se acuerdan de este personaje? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Está bien lo que hizo? ¿Por qué está bien? ¿Por qué está mal? ¿Quién me puede decir cómo actuaría diferente? ¿Qué final o qué hubiera pasado si el final hubiera sido este? Y para eso usted como profesor tiene que ser la primera persona creativa, ¿no? Porque si estoy contando un cuento y luego le digo, ¿qué hubiera pasado si el final era este? ¿Cómo le voy a decir este si no se me ocurre un final diferente, alternativo y creativo? Entonces es importante que usted recuerde muy bien cómo puede realizar estas situaciones, ¿no? Luego también puede hacer preguntas generadoras, puede proponer diálogos entre los estudiantes, ok, sobre este cuento que acabé de leer van a conversar en parejas, me van a hacer un video o un dibujo que critique lo que pasó en el cuento,
o van a hacer un afiche o van a hacer un graffiti en esta hoja entre los dos o de manera individual que exprese la emoción que usted le provocó el cuento, está de acuerdo, no está de acuerdo, va a ser una carta. Entonces, existen varias formas en que yo le llevo al estudiante a reflexionar de manera crítica sobre esta parte de la experiencia que yo planteé para mi clase. En este apartado de reflexión nos deberíamos demorar unos 5, 7 minutos exagerado, pero deberíamos lograr que los estudiantes desarrollen su pensamiento crítico lo más que les sea posible, ¿sí? Entonces, chicos, es importante que en sus planificaciones de clase usted haga esta revisión de que en serio están los estudiantes teniendo esta oportunidad cuando realizamos esto, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de justamente de te cuento un cuento, ¿sí? Si yo les cuento el cuento de la Caperucita Roja, por ejemplo, y estoy hablando sobre el calentamiento global, no pondría ese cuento, hay cuentos más interesantes, pero solo por ejemplificar, yo tengo que buscar una conexión sobre el calentamiento global y la Caperucita Roja. Me voy a inventar, qué sé yo, en el tema de que quizá la abuelita estaba en el medio del campo, enferma debido a los cambios de temperatura que surgían en el bosque debido al calentamiento global. O sea, yo tengo que adaptar lo que voy a contar para que sea pertinente al tema que estoy hablando. Si tengo que hacer una adaptación de la Caperucita Roja, pues la hago porque necesito que mis estudiantes capten mi atención. Y si son estudiantes de séptimo de básica, de sexto de básica, los niños han escuchado el cuento de la Caperucita Roja. Entonces, ¿qué hago yo? Lo adapto de acuerdo a mis necesidades de aula, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta que la destreza sería, por ejemplo, recrear textos literarios leídos o escuchados para expresar su imaginación y dialogar creativamente con ellos, en esta parte, como experiencia, yo les diría, ok, vamos a observar la portada del cuento y vamos a describir las imágenes y vamos a predecir su contenido. Y, por ejemplo, en esta parte ya no sería una Caperucita Roja, o quizás sí, ¿qué tal que yo construyo entre parte de mi material didáctico, y por eso es que soy tan exigente con el material didáctico? Construí un cuento gigante en donde yo pongo algunos personajes de la Caperucita Roja, pero pongo un planeta Tierra y los niños van a decir, a ver, profe, ¿qué pasa ahí? Está algo raro porque el cuento están los personajes de la Caperucita, el nombre dice la Caperucita y la Tierra, pero así no se llama el cuento. Entonces los estudiantes van a empezar a predecir qué puede contener el cuento, pero usted no les ha leído el cuento todavía. Entonces sí se da cuenta cómo usted puede ir creando y variando, porque la clase es suya, porque al final del día lo que el ministerio, en el macro currículo nos entrega son las destrezas con criterio de desempeño que contienen los mínimos que todo niño de la educación pública debe conocer al momento que se gradúa, todo estudiante debe conocer al momento que sale de bachiller, pero la clase es suya y cómo la lleva usted a cabo es la genialidad del profesor, es la didáctica, el arte de enseñar. Entonces usted se inventa este gran cuento, crea el recurso didáctico, les indica a los estudiantes y les pide describir las imágenes y predecir el contenido. Entonces los estudiantes empiezan, es la Caperucita, yo escuché que la Caperucita es comida por el lobo, es que se fue a visitarle a la abuelita, y empiezan los chicos, parte la experiencia, ¿ok? Entonces, luego en la parte de reflexión, yo como profesor empiezo a aquí es un ejemplo nada más, pero puede ser diferente jugar al preguntón, es decir, en base a los personajes de la portada del cuento empiezo a hacerles preguntas. Por ejemplo, el lobo, niños, ¿cómo están? Y usted hace cambios de voz y les hace preguntas sobre el cuento, pero relacionadas al tema, ¿no? Entonces, claro, los niños empiezan a reflexionar. Claro, después de que los niños vieron lo de la portada, usted les tiene que leer el cuento, que sí ideó, porque es parte de la experiencia. Y pues luego les hará estas preguntas sobre los personajes y el contenido de los cuentos. Entonces, aquí ya es su genialidad docente, ¿sí? Seguimos con este ejemplo la siguiente semana que hablemos de la conceptualización, pero en la reflexión lo importante es que el objetivo de esta parte del proceso de la clase es que en la reflexión usted les obligue, entre comillas, por no encuentro una palabra más pertinente,
a los estudiantes de una manera didáctica a pensar críticamente y a dar sus ideas, a dar sus opiniones, a ser creativos en las respuestas. ¿Qué hubiera pasado si la abuelita no se hubiera quedado a vivir en ese bosque en donde se sentían los cambios climáticos en la mañana y en la tarde y sus pulmones no se hubieran visto afectados? Si la abuelita se mudaba a otro lugar del mundo y entonces los niños, profe, pero ¿qué lugar del mundo? En todos los lugares del mundo existe impacto por el calentamiento global. Ah, entonces, ¿cuál sería la solución? Y empiezo a generar esta criticidad, ¿no? Esa es la parte en la que yo hago el proceso de reflexión y ojo, todavía no les he indicado a los estudiantes qué es el calentamiento global. Solo estoy jugando en función de su experiencia y no les he motivado a construir el concepto de calentamiento global porque esto se lo hace en la etapa de conceptualización. ¿Sí? Que lo veremos la próxima semana. Bien, chicos, entonces para los chicos de examen complexivo, la tarea 5 es esta que tienen aquí en la pantalla, que ya saben, tienen que hacer la planificación de esta destreza, tienen que hacer el recurso obligatorio que está anotado en la plataforma, tienen que hacer su grabación de la clase, ¿sí? Y tienen que subir al Padlet. Son estas 4 cosas lo que usted tiene que hacer y usted me va a decir, pero ¿por qué, profe? Porque es lo que usted va a tener que hacer en su examen complexivo. Y lo que a mí me interesa en esta clase es que usted adquiera experiencia. Entonces, en las observaciones y retroalimentaciones, yo ya le estoy dejando todavía bastantes correcciones fuertes en el tema de planificación. Si usted como profesor no se puede dar el lujo de no saber planificar y está en noveno semestre. Entonces, tiene que saber planificar porque si usted se presenta con una planificación mal hecha, su examen complexivo, no le van a aprobar los tribunales, ¿sí? Y segundo, necesita saber hacer material didáctico. No me acuerdo si les conté o no que en una defensa de complexivo, una de sus compañeras que no sé si se graduaría porque ella tiene que repetir el examen complexivo, se presentó con un mapa del Ecuador que la puntilla de Santa Elena estaba a la misma altura que Loja. Entonces ese no era el perfil del Ecuador. El material, el recurso didáctico tiene que ser pertinente y tiene que ser bien hecho, porque usted está presentándose ante un grupo de estudiantes que merece todo el respeto del trabajo docente, porque a usted le están pagando por hacer un trabajo, ¿sí? Entonces, usted tiene que hacer el recurso didáctico y por supuesto tiene que tener una habilidad y un dominio escénico para llevar a cabo la clase. Y por eso yo les pido grabarse en su clase demostrativa de su planificación y le pido que sea de pie y que ponga usted la cámara, siquiera a unos 2 metros suyo, para que se pueda visualizar su figura, dando la clase, indicando el material, moviéndose en el espacio de su aula simulada, porque usted no puede darse el lujo de llegar nervioso a un aula de clase y no saber manejar el grupo. Entonces, en ese sentido, eso es lo que estoy revisando y les estoy dejando en las retroalimentaciones y me preocupa mucho que pese a que he puesto ya 4 retroalimentaciones al respecto, hay estudiantes que se mantienen en el error. Chicos, esta asignatura tiene calificación cualitativa, pero para que yo le ponga un aprobado debe tener 14 o más en la nota. Si usted tiene 14 o menos en la nota, 13.5 creo que es en las cuantitativas, su calificación cualitativa va a ser reprobado, porque significa que usted no está listo en primer lugar en el noveno semestre y que además no está haciendo caso a las retroalimentaciones que se le colocan. Así que tenga la bondad, por favor, concéntrese y haga las cosas bien. Si a usted le cansa planificar una asignatura y una destreza cada 15 días, estamos un poco complicados, chicos, porque usted como profesor de educación básica tiene que planificar 5 destrezas a la semana porque usted tiene que dar 5 asignaturas porque es profesor tutor de un grupo de educación básica y usted es profesor de aula y el profesor de aula planifica 5 destrezas, es decir, una por cada asignatura a la semana. ¿Sí? Usted está planificando una destreza cada 15 días, una,
de una asignatura. Me preocupa que no lo hace de manera correcta. Y estoy generalizando, estoy hablando de manera general, pero tengo planificaciones muy bien hechas. Están las felicitaciones también en las retroalimentaciones, pero para quienes están teniendo errores y no los corrigen, por favor, ya es momento. Ya estamos en la tarea 5, ya la planificación debería fluir un poco más rápido, ¿sí? Listo, chicos. Esto en cuanto a la asignatura sistematización de la narrativa de titulación de noveno semestre. Yo les dejo un fuerte abrazo. Les deseo que tengan una feliz Navidad o que la hayan tenido. No sé si es que esto usted lo vio después. Ya comentaremos. Cualquier novedad me deja en el grupo de tutor, me deja en el grupo, en la plataforma virtual o por correo electrónico cualquier novedad y estoy atenta para cualquier situación. Un abracito a todos y que tengan una linda semana.